Julian Croft estaba de pie en el balcón acristalado de su oficina en el entresuelo, una silueta marcada contra el caos brillantemente iluminado de la Grand Oak Galleria de abajo. Su mandíbula era un nudo apretado y enojado. Debajo de él, el frenesí de compras del sábado por la tarde se había cuajado en una espesa sopa de ansiedad. Un niño había desaparecido. Quiero todas las salidas en cierre suave. Nivel 1, ladró por la elegante radio negra sujeta a su solapa. Nadie entra ni sale sin una verificación visual de seguridad. Y consíganme una unidad móvil en la estructura de estacionamiento oeste, ahora mismo. Sus ojos, agudos e implacables, escanearon la masa arremolinada de gente. Vio a su equipo de seguridad uniformado moverse con una eficiencia practicada, aunque ligeramente frenética. Vio a los compradores abrazar a sus propios hijos con más fuerza, sus rostros pintados con un miedo vicario. Y entonces lo vio. Un anciano, de pie perfectamente inmóvil cerca de la fuente central, con una gorra de veterano de color verde oliva descolorida sobre su cabello blanco. No estaba en pánico. No estaba mirando boquiabierto. Simplemente estaba observando. Observando la escena con una calma desconcertante que irritaba los nervios de Julian. Mark, espetó Julian por la radio, su voz un gruñido bajo de mando. Ese anciano junto a la fuente. Es una obstrucción visual y una posible responsabilidad. Sáquenlo del vestíbulo principal. Díganle que vaya a tomar un café o que se vaya a casa. Julian apagó la radio, su juicio emitido tan rápida y fríamente como una helada invernal. En su mundo de riesgos calculados y resultados controlados, un anciano inmóvil era una variable que no necesitaba, un estorbo en medio de su crisis. Dio la espalda a la escena, confiado en que su orden sería ejecutada, que el estorbo sería eliminado. Tenía un protocolo que gestionar, un desastre que contener. No tenía forma de saber que el hombre que acababa de descartar como una responsabilidad tenía la única clave, la única solución que ningún protocolo podría proporcionar. Acababa de desechar a la única persona que podía salvarlos a todos, y el camino para comprender ese error desentrañaría todo lo que Julian Croft creía saber sobre la fuerza, el valor y los héroes silenciosos que caminan invisibles entre nosotros. Arthur Pendleton tenía 78 años. Vivía en un pequeño apartamento, meticulosamente limpio, a 3 transbordos de autobús de la galería. El aire de su casa olía ligeramente a pulimento de limón y a libros viejos. En una pequeña mesa junto a su sillón favorito había una única fotografía enmarcada en plata de una mujer sonriente con ojos amables y una niña pequeña con una sonrisa brillante y desdentada. Su esposa, Eleanor, y su nieta, Lily. Ambas se habían ido ahora, dejando un silencio en el pequeño apartamento que a menudo era más ruidoso que cualquier ruido. Su vida había sido de servicio, primero a su país en las húmedas y enredadas junglas de una guerra lejana, luego a su familia, y ahora, en los largos y tranquilos años de su viudez, servía a la memoria. Cada mañana, se ponía un par de pantalones impecablemente planchados y una sencilla camisa polo. Se colocaba con cuidado la gorra de veterano en la cabeza, su tela suavizada por décadas de sol y lluvia. El centro comercial no era un destino de compras para él, era un paisaje de vida. Se sentaba en los bancos, bebiendo un solo café pequeño durante horas, no por tacañería, sino por el deseo de simplemente ser parte de la corriente constante del mundo. Observaba a los adolescentes enamorarse, a las familias discutir por cosas triviales, a los niños pequeños dar sus primeros pasos decididos lejos de sus madres. Era un espectador silencioso y discreto del gran y desordenado espectáculo de la existencia cotidiana. Era su antídoto contra la aplastante quietud de su apartamento vacío. Su silencio a menudo se confundía con la ausencia, su quietud con la enfermedad. Pero detrás de sus ojos azul pálido, una mente afinada por décadas de observación trabajaba constantemente. Notaba cosas. Veía el sutil cambio en la postura de un guardia de seguridad que indicaba el final de un largo turno. Reconocía el temblor casi imperceptible en la mano de una joven mientras esperaba una entrevista de trabajo en la tienda por departamentos. Veía los patrones en el caos, las historias tácitas que se desarrollaban en miradas fugaces y gestos apresurados. Y poseía una habilidad, un lenguaje silencioso aprendido de un lugar de profundo amor y una pérdida aún más profunda. Había aprendido el lenguaje de señas americano para Lily, su nieta, que había nacido en un mundo de silencio. Su enfermedad se la había llevado a los 6 años,
pero el lenguaje permanecía, una hermosa y agridulce reliquia de un amor que aún no definía. Era un lenguaje privado, una llave a una puerta que rara vez abría para nadie más. Señor, dijo, la palabra, Señor, un arma de condescendencia. Esta es una situación segura que está siendo manejada por profesionales. Su presencia aquí está complicando las cosas. Si no puede ayudar, por favor, manténgase al margen. Mark, el siempre Leo Bulldog de Julian, se puso a su lado. Miró a Arthur de arriba abajo, observando la gorra gastada y los hombros ligeramente encorvados, y sonrió con suficiencia. Lo tenemos, viejo, dijo, palmeando el hombro de Arthur con familiaridad condescendiente antes de girarse para seguir a Julian. El despido fue absoluto. La humillación fue pública. Una pequeña risa surgió de unos adolescentes cercanos. Arthur sintió el familiar y sordo dolor de ser invisible. No dijo una palabra. Simplemente los vio irse, sus ojos azul pálido no mostraban ira, solo una profunda y silenciosa tristeza. Estaban mirando, pero no estaban viendo. Buscaban un cuerpo, una forma, un niño con una camisa azul. Él sabía que había que buscar el miedo. Había que pensar como un alma pequeña y aterrorizada. Respiró lentamente, se apartó de los profesionales y comenzó su propia búsqueda silenciosa y metódica. Pasó una hora. Fue una eternidad. El confinamiento suave se había convertido en un confinamiento estricto. La policía estaba en camino, y Julian ya podía sentir el aliento caliente de los reporteros de noticias locales en su cuello. Su sistema de seguridad de última generación, su equipo altamente capacitado, sus meticulosos protocolos, todo había fallado. El niño, Leo, había desaparecido como por arte de magia. Cada tienda había sido registrada 2 veces. Cada baño, cada almacén, cada rincón de los extensos estacionamientos. Nada. Julian estaba de vuelta en su oficina, las paredes de su fortaleza de cristal sentía que se cerraban sobre él. Paseaba como un animal enjaulado, la radio en su cadera crepitaba con actualizaciones infructuosas. Sector 4, despejado. Ala este, negativo. Golpeó su mano en su escritorio, el fuerte golpe resonó en la habitación silenciosa. Había fallado de nuevo. El fantasma de su humillación pasada se alzó ante él, susurrando titulares y deshonra pública. En su frustración, se volvió hacia los monitores, rebobinando las imágenes del vestíbulo central. Volvió a ver los momentos iniciales del caos, con el dedo posado en los controles. Sus ojos seguían fijándose en la figura del anciano. Mientras su propio equipo se desplegaba en una cuadrícula preestablecida, Arthur se movía con una lógica diferente. Vio al anciano caminar lentamente hacia la tienda de dulces, mirar detrás de la gran máquina de chicles, luego moverse hacia el complejo de cines, sus ojos escaneando las oscuras y empotradas entradas donde se exhibían los carteles de películas. No se apresuraba. Estaba pensando. Revisó el kiosco de objetos perdidos, habló brevemente con el encargado y luego se dirigió hacia el pasillo de servicio cerca del patio de comidas, un área restringida al público. Julian sintió un destello de algo más que irritación. Era una pizca de intriga, microscópica y a regañadientes. Los movimientos del anciano no eran aleatorios. Seguían un patrón, una lógica que el propio sistema rígido de Julian había pasado por alto. Estaba rastreando el camino que un niño asustado podría tomar, no un camino lógico, sino uno emocional. Desde el centro brillante y ruidoso hasta los bordes más oscuros y silenciosos. Justo entonces, una nueva voz irrumpió en la radio, sin aliento y joven. Lo encontré. Lo encontré. Está en el armario de mantenimiento detrás de la sala de juegos. Una ola de alivio vertiginoso invadió a Julian, tan potente que casi le dobló las rodillas. ¿Estado? Exigió. ¿Está bien el niño? Está, no lo sé, la voz, perteneciente a un empleado adolescente de la sala de juegos, vaciló. Está en el rincón. No quiere salir. No quiere hablar. Solo está, llorando. Julian ya se estaba moviendo. Salió corriendo de su oficina, bajó las escaleras y atravesó el centro comercial, ahora en silencio. Una pequeña multitud se había reunido cerca de la sala de juegos, contenida por 2 de sus guardias. Mark estaba allí, alumbrando con una linterna el oscuro y estrecho armario. Julian se abrió paso hasta el frente.
Allí, acurrucada detrás de una pila de pulidoras de suelo y artículos de limpieza, había una pequeña figura con una camisa azul. El niño, Leo, tenía la cara hundida entre las rodillas, sus pequeños hombros temblaban con sollozos silenciosos. «Leo», dijo Mark, su voz demasiado alta, demasiado brusca. «Está bien, amigo. Estamos aquí para ayudar. Tu mamá te está esperando». El niño solo se encogió, apretándose más contra el rincón. Soltó un pequeño y aterrorizado gemido. «Traigan a la madre», ordenó Julian. «Quizás le responda a ella». Pero sabía, con una sensación de hundimiento, que en el estado de terror intensificado del niño, ni siquiera la voz de su madre sería suficiente. Lo intentaron durante varios minutos. Ofrecieron dulces. Hablaron en tonos suaves y persuasivos. Nada funcionó. El niño estaba atrapado en una prisión de su propio miedo. Y entonces, una figura se movió silenciosamente a través de la línea de guardias de seguridad. Era Arthur. Había llegado no con la prisa frenética de los demás, sino con el mismo paso constante y sin prisas de antes. Miró más allá de Julian, más allá de Mark, sus ojos fijos en la pequeña y temblorosa forma en el armario. No vio un problema que resolver, sino un corazón aterrorizado que calmar. Dirigió su mirada tranquila a Julian. «Está demasiado asustado para escuchar», dijo Arthur, con voz baja y firme. «Las palabras son solo ruido para él en este momento». Hizo una pausa, su expresión indescifrable. «Creo que puedo ayudar». Julian lo miró fijamente. Vio la gorra descolorida, las manos arrugadas, la ropa sencilla. Cada instinto, cada cicatriz de su pasado, le gritaba que despidiera a este hombre, que confiara en los profesionales, que llamara a paramédicos o psicólogos infantiles. Pero sus profesionales habían fallado. Sus protocolos habían fallado. Miró de los ojos confiados y compasivos de Arthur al niño aterrorizado en el armario, y vio el abismo entre su mundo de sistemas y la cruda realidad humana de la situación. No tenía otras opciones. La maquinaria de su autoridad se había detenido. Se tragó la dura y amarga píldora de su orgullo. Se sintió como grava en su garganta. Dio un solo y brusco asentimiento. «Hazlo». El momento fue un vacío. El parloteo ansioso de la multitud, el crepitar de las radios, el mundo entero pareció quedarse en silencio. Mark le lanzó a Julian una mirada de incredulidad, pero Julian lo ignoró. Sus ojos estaban fijos en Arthur. El viejo veterano no dijo una palabra más. Le entregó su gorra a un guardia cercano y lentamente, con los movimientos cuidadosos de la edad, se arrodilló sobre una rodilla en el frío suelo de baldosas. No intentó acercarse demasiado. Se quedó en la entrada del armario, dándole espacio al niño. Simplemente se arrodilló allí por un largo momento, una figura de tranquila paciencia, dejando que los sentidos llenos de terror del niño se ajustaran a su presencia. Los sollozos silenciosos de Leo se ahogaron. Se asomó por la cortina de sus propios brazos, con los ojos muy abiertos y húmedos por las lágrimas, y vio al anciano arrodillado ante él. Entonces, Arthur levantó las manos. Eran manos curtidas, callosas, las manos de un hombre que había conocido el trabajo y las dificultades. Pero se movían con una gracia imposible. Llevó su mano derecha a su pecho, con el pulgar extendido, y lo golpeó 2 veces. La señal de amigo. El niño dejó de llorar. Levantó la cabeza por completo. Observó, hipnotizado. Las manos de Arthur se movieron de nuevo, un gesto fluido e interrogante. ¿Estás perdido? Un jadeo recorrió la pequeña multitud de curiosos. La mandíbula de Mark estaba ligeramente abierta. Julian sintió una extraña sensación de hormigueo en su piel, como si estuviera presenciando algo sagrado. El niño pequeño, Leo, miró las manos de Arthur por un largo momento. Luego, con vacilación, su propia mano pequeña y temblorosa se levantó. Hizo un gesto torpe, infantil, un movimiento de aleteo cerca de su pecho. La señal de asustado. Arthur asintió lentamente, su expresión de profunda empatía. Respondió con señas, sus movimientos lentos y claros, como una historia contada en el aire. Entiendo. Hay mucho ruido afuera. Aquí dentro es seguro. Señaló el armario, luego se señaló a sí mismo. Mi nombre es Arthur. ¿Cómo te llamas?
Leo observó, su pequeña cara un lienzo de comprensión naciente. Usó sus dedos para deletrear, con dificultad, Leo. Una suave sonrisa tocó los labios de Arthur por primera vez. Respondió con señas, Leo. Ese es un nombre fuerte. Como un león. Hizo la señal de león, una mano en forma de garra imitando una melena alrededor de su cara. Por primera vez en más de una hora, un sonido salió del niño. Fue una risita diminuta y acuosa. Arthur continuó la conversación silenciosa. Tu mamá está esperando. Ella está muy triste. Ella quiere darte un gran abrazo. Mimó un abrazo enorme y envolvente. ¿Me dejarás llevarte con ella? Te tomaré de la mano. No te soltaré. Extendió su mano abierta, con la palma hacia arriba, una oferta simple e inquebrantable de confianza. Leo miró la mano extendida. Miró el rostro amable y paciente de Arthur. Luego, con una deliberación que pareció requerir todo el coraje de su pequeño cuerpo, comenzó a salir de detrás de la pulidora de pisos. Ignoró a los guardias de seguridad, a los curiosos, a la imponente figura de Julian Croft. Se adelantó arrastrando los pies y puso su pequeña mano en la grande y curtida de Arthur. Los dedos de Arthur se cerraron suavemente alrededor de los suyos. Se puso de pie lentamente, sosteniendo la mano del niño con seguridad. Sacó a Leo del oscuro armario y lo llevó al brillante y abierto espacio del centro comercial. La multitud se abrió para ellos como por decreto real. Al final del pasillo recién formado, la madre de Leo esperaba, con las manos apretadas en la boca, lágrimas de alivio corriendo por su rostro. La reunión fue una tormenta de emoción que no dejó ojo seco. Mientras la madre abrazaba a su hijo, sollozando su nombre, miró a Arthur con una gratitud tan inmensa que no necesitaba palabras. Después de unos momentos, cuando la ola inicial de emoción había alcanzado su punto máximo, Julian Croft dio un paso adelante. Su armadura habitual de arrogancia había desaparecido, despojada. Parecía humilde, profundamente conmovido. Se paró frente a todo su equipo de seguridad y los compradores restantes. Atención, por favor, dijo, con voz inestable pero clara. Miró directamente a Arthur. Hoy, nuestros sistemas fallaron. Nuestro entrenamiento falló. Yo fallé. Respiró hondo. A todos se nos recordó que la mayor fuerza, la herramienta más efectiva, no siempre está en un uniforme o un título. Está en la compasión. Está en una habilidad que no pudimos ver porque no estábamos buscando. Se volvió para mirar a Arthur de frente. Señor Pendleton, dijo, el nombre pronunciado con un profundo y nuevo respeto. En nombre de la Grand Oak Galleria, quiero darle las gracias. Y quiero disculparme por mi ignorancia anterior. Extendió su propia mano. Usted hizo más por ese niño en 2 minutos de lo que todo mi equipo podría hacer en 1 hora. Arthur simplemente le tomó la mano y le dio un apretón firme y perdonador. En ese apretón de manos, un mundo de estatus, juicio y orgullo se disolvió. A la mañana siguiente, Arthur recibió una llamada. Era la asistente personal de Julian Croft, solicitando su presencia en la oficina del gerente del centro comercial. Arthur tomó el autobús, con la mente tranquila. Esperaba una tarjeta de regalo, quizás, o un agradecimiento más formal. No esperaba ser escoltado a la estéril oficina con paredes de cristal que solo había visto desde abajo. Julian se puso de pie para saludarlo, no desde detrás de su enorme escritorio, sino junto a la puerta. Vestía un suéter sencillo, no un traje. La tensión había desaparecido de sus hombros. Arthur, dijo, usando su nombre de pila. Por favor, pase. ¿Café? Se sentaron en sillones uno frente al otro, no al otro lado del escritorio del poder. Julian fue directo. He estado pensando, comenzó. Mucho pensando. Lo que hizo ayer. Fue una clase magistral. Quiero eso aquí. Permanentemente. Quiero ofrecerle un puesto como consultor de seguridad senior, especializado en circunstancias especiales. El sueldo sería sustancial. Usted me respondería solo a mí. Era una oferta que cambiaba la vida. Más dinero del que Arthur había visto en décadas. Una posición de respeto y autoridad. Arthur escuchó pacientemente, con una pequeña y pensativa sonrisa en su rostro. Cuando Julian terminó, tomó un sorbo lento de su café. Señor Croft. Julian,
Se corrigió. Aprecio tu oferta más de lo que sabes. Es algo bueno y generoso. Pero no estoy buscando trabajo. Estoy jubilado. Lo que hice ayer, no lo hice por dinero ni por un título. Lo hice porque era necesario. Porque pude. El rostro de Julian decayó ligeramente, un atisbo de la antigua decepción. Había intentado resolver este nuevo problema de la única manera que conocía, con dinero y estatus. Pero Arthur no había terminado. Sin embargo, continuó, con una nueva luz en sus ojos, tengo una idea. Si hablas en serio sobre hacer un cambio, ¿qué pasaría si les enseñáramos a todos? No solo seguridad. Los trabajadores de los kioscos, el personal de limpieza, los dependientes de las tiendas. ¿Qué pasaría si creáramos un programa para capacitarlos sobre cómo reconocer y ayudar a personas vulnerables? Un niño perdido, un anciano confundido, alguien que sufre un ataque de pánico. Podríamos enseñarles desescalada, técnicas sencillas de comunicación, lenguaje de señas básico para emergencias. Podríamos hacer de todo este centro comercial el lugar más seguro y compasivo posible. Estaría encantado de ayudarte a construir eso. No como empleado. Como socio. Julian lo miró fijamente. La idea era más grande, mejor y más profunda que su propia torpe oferta. No se trataba de contratar a un experto, se trataba de elevar a todos. Se trataba de comunidad, no de mando. Era una solución arraigada en el mismo elemento humano en el que siempre había desconfiado. En ese momento, la transformación de Julian fue completa. Una asociación, dijo Julian, con una sonrisa genuina y espontánea extendiéndose por su rostro. Me gusta cómo suena eso. Lo llamaremos el Protocolo Pendleton. Su colaboración comenzó de inmediato. Julian, con sus formidables recursos y perspicacia logística, superó todos los obstáculos burocráticos. Arthur, con su tranquila sabiduría y profunda experiencia, diseñó el plan de estudios. La primera sesión de capacitación se llevó a cabo un mes después en uno de los locales vacíos del centro comercial. Los asistentes eran una mezcla de guardias de seguridad, personal de limpieza y jóvenes trabajadores minoristas, todos un poco escépticos. Mark, el jefe de seguridad, se sentó en la primera fila, con los brazos cruzados y una expresión dudosa. Arthur comenzó no con reglas o directivas, sino con una historia sobre un joven soldado de su pelotón que había perdido la audición en una explosión, y cómo aprender a comunicarse con él le había salvado la vida al hombre más de una vez. Habló de su nieta, Lily, y del mundo de alegría que el lenguaje de señas les había abierto. Sus historias no trataban de procedimientos, trataban de conexión. Al final de la sesión de 2 horas, la atmósfera en la sala había cambiado. Mark, el escéptico empedernido, fue el primero en ponerse de pie, practicando el signo de ayuda con una mirada de intensa concentración. Se convirtió en el estudiante más dedicado de Arthur, a menudo quedándose hasta tarde para hacer preguntas. En 6 meses, el Protocolo Pendleton fue un éxito rotundo. Cada empleado de Grand Oak Galleria llevaba un pequeño y discreto pin en su uniforme, un diseño simple de 2 manos abiertas que significaba que estaban capacitados y listos para ayudar. La atmósfera del centro comercial se suavizó. Los compradores notaron el cambio. El personal parecía más consciente, más comprometido, más humano. Julian, inspirado por el éxito del programa y su creciente amistad con Arthur, fue un paso más allá. Encargó la renovación de una zona de descanso infrautilizada cerca del patio de comidas. Guiados por las aportaciones de Arthur, la transformaron en Leo's Landing, un espacio tranquilo designado para cualquiera que experimentara sobrecarga sensorial. Tenía paneles insonorizantes, iluminación suave, sillas cómodas y una pequeña biblioteca de libros infantiles, incluidos varios sobre lenguaje de señas. Se convirtió en un santuario, un testimonio de la nueva filosofía del centro comercial.